Bienvenidos. Para continuar nuestra exploración en el mundo de los plásticos, es importante que recordemos los conceptos vistos durante nuestro curso anterior. Empecemos con amorfos y cristalinos. Recordemos que los materiales amorfos son los que tienen una estructura molecular muy desordenada, mientras que los cristalinos es cuando encontramos estructuras moleculares muy ordenadas. Hemos visto que ningún plástico es totalmente cristalino. Sus cadenas moleculares se organizan formando unas regiones ordenadas y otras regiones desordenadas. Cuando en un polímero reinan las regiones ordenadas, lo llaman semicristalino. Cuando reinan sus zonas amorfas, lo llaman amorfo. Recordemos que las partes que son muy ordenadas le aportan al material mucha resistencia, y las partes que son desordenadas actúan como resortes, aportándole flexibilidad a los materiales plásticos. De esta forma, la organización molecular confiere al material ciertas características. Cuando un material es amorfo, tenemos un desorden molecular que se traduce en una menor densidad. Podemos encontrar ramificaciones, el material va a ser más translúcido, va a tener una mayor flexibilidad, una mayor resistencia al impacto y va a presentar una temperatura de transición vítrea. Cuando el material es cristalino, encontramos que su estructura molecular es muy organizada y por ende, al ser más ordenada, va a ser más compacta y va a aportar una característica de mayor densidad en el material. Vamos a encontrar entre su estructura esferulitas. El material va a presentar una mayor opacidad, va a ser más rígido, va a tener una mayor resistencia, va a tener una mayor impermeabilidad a los gases, como el oxígeno, y va a presentar una temperatura de fusión. Así, la temperatura de transición vítrea que se presenta en las zonas amorfas de los materiales plásticos determina un cambio drástico en las propiedades mecánicas del material. Por debajo de esta temperatura, el material tiene un comportamiento rígido, quebradizo, razón por la que se llama un estado vítreo. Y cuando se encuentra por encima de esta temperatura de transición vítrea, recordemos que hay una mayor movilidad molecular, sus cadenas se deslizan unas entre otras y esto va a permitir tener un comportamiento más flexible del material. Y cuando hablamos de la temperatura de fusión, recordemos que esta se presenta en las zonas organizadas o cristalinas de los plásticos donde se forman esferulitas y que esta nos presenta un cambio del estado sólido a líquido o fluido del material plástico. Estas temperaturas de fusión siempre son temperaturas más altas que la temperatura de transición vítrea y es supremamente fundamental para la transformación y moldeo de los materiales. Los últimos conceptos vistos fueron materiales termoplásticos y termoestables. Recordemos que los termoplásticos son materiales que se permiten fundir varias veces, como sucede con una vela cuando con la acción del calor pasa de un estado sólido a un estado líquido en repetidas ocasiones. Esto se debe a que la interacción entre sus largas cadenas moleculares está dada por una fuerza de atracción que es susceptible al calor y cuando están sometidas a altas temperaturas, estas fuerzas se rompen permitiendo que el material y las cadenas poliméricas fluyan. La presentación de los materiales termoplásticos es en pellets o gránulos y son altamente reciclables debido a que permiten ser moldeados en repetidas veces. Por el contrario, los materiales termoestables, cuando están sometidos a altas temperaturas, se mantienen, como su nombre lo indica, estables. Y esto se debe a que la interacción entre sus largas cadenas moleculares no está dada por una fuerza de atracción, sino por unos puentes químicos que son insensibles a la temperatura y solo cuando llegan a muy altos estados de calor se rompen para mostrar en el material un proceso de degradación. La forma en la que podemos encontrar los termoestables son en resinas o en estado líquido en su mayoría, como el látex también, que es líquido,
Y esto es porque cuando ya sucede un proceso de reticulación, solo se puede moldear una sola vez, como sucede con un huevo, que cuando ya es frito no lo podemos volver a un estado líquido. Entonces esto es debido a que ya se forman estos puentes y el material solo se permite moldear una sola vez, por lo que no es reciclable. Aquí terminamos nuestro resumen y los espero en nuestra próxima exploración. Chao.